Audio Jungle. 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 Un saludo cordial nuevamente, soy el profesor Mario Vázquez. Ya como ustedes venimos desarrollando de manera secuencial tanto aspectos en el plano teórico de cómo propender al desarrollo de las diferentes competencias y capacidades del área de matemática en el nivel primario y también planteando algunos casos prácticos relacionados con esa teoría que se presenta también de manera separada, ¿no? Y para ir integrando y ir dando aplicabilidad a esa teoría es que nosotros preparamos para cada clase teórica un conjunto de casos, ¿no? Que no sean numerosos, pero sí que por su esencia que ellos traigan nos inviten a la reflexión y al discernimiento para poder mejorar nuestra práctica pedagógica. En ese sentido, les voy a presentar los siguientes casos que tienen relación con lo que hemos estudiado en la sesión número 6. El caso 1 dice lo siguiente. Todos estos casos, desde luego, corresponden a la competencia de forma, movimiento y localización. A ver, caso número 1. 3 docentes, Carlos, Elsa y Milagros, conversan sobre cómo enseñar a sus estudiantes de cuarto de primaria las propiedades matemáticas de la escuadra que se adjunta. O sea, se refiere a esta escuadrita, ¿no? O sea, en realidad las escuadras, como ustedes saben, son herramientas, ¿no? Muy interesantes que los alumnos deben tratar que los profesores deben generar experiencias para que los estudiantes descubran todas las propiedades que hay en una escuadra. O sea, en esta escuadra, que algunos piensan que es para subrayar o que es para trazar líneas únicamente, en esta escuadra se encierra muchas propiedades matemáticas y es prácticamente una obligación que tienen los docentes de auscultar las propiedades de cada uno de estos instrumentos, llámese cartabón o llámese escuadra, o también llámese este instrumento que nosotros conocemos, que sirve para medir ángulos y es el llamado transportador, ¿no? Para medir ángulos en unidades sexagesimales. Entonces, en ese sentido, esta pregunta se refiere a eso, ¿no? Luego dice, en tal sentido opinan los docentes de la siguiente manera. Carlos, o sea, el docente Carlos, dice, yo llevo una escuadra de madera, llevo una escuadrita, les muestro a mis estudiantes y les explico todas las propiedades de dicha escuadra. Lo entenderán perfectamente. Eso es lo que dice Carlitos, ¿no? Carlos dice, llevo una escuadra de madera,
les muestro a mis estudiantes, les explico todas las propiedades y ellos lo entenderán perfectamente. En cambio, la docente Elsa dice, bueno, dibujamos con mis estudiantes, dice, en un cartón, o sea, la docente, bueno, yo estoy mostrando acá un papel bond, pero la docente dice que va a dibujar en un cartón un cuadrado. O sea, dibujan un cuadrado, recortan el cuadrado, ¿no? Trazamos su diagonal y siguiendo dicha diagonal lo recortamos para dividirlo en dos partes iguales. Luego planteamos preguntas para que ellos, o sea los estudiantes, infieran las propiedades básicas de dicha escuadra, o sea de esta escuadra. Y la docente Milagros alega, si Elsa enseña como manifiesta, o sea, refiriéndose a lo que ha dicho su colega anterior, dice, si él se enseña como manifiesta, emplearía mucho tiempo y dado que los contenidos curriculares son amplios, no podría desarrollarlo todos. Enseñar, como ella dice, es un evidente retraso en el desarrollo curricular. En mi caso, o sea, en el caso de Milagros, dice, dibujo la escuadra en la pizarra y explico las propiedades. Punto. Y se acabó. ¿No? Entonces, ¿qué docente conseguirá mejores aprendizajes en el tema planteado? ¿Elsa, Carlos o Milagros? Bueno, Carlos, Elsa va a hacerles vivir toda una experiencia a los alumnos, ¿no? Desde dibujar un cuadrado en un cartón, dice, ¿no? Y luego de ese cuadrado van a recortar el cuadrado y luego en ese cuadrado trazar una diagonal, dividir el cuadrado en dos partes iguales recortando por la diagonal y luego tratar de que a partir de ese hecho infieran las propiedades de esa escuadra. Lógicamente que es un aprendizaje que tiene mucha intención, lo que hace Elsa, mucha intención de desarrollar habilidades, capacidades, ¿no? Y que luego, finalmente, dice que ellos puedan inferir las propiedades básicas de la escuadra. O sea, las propiedades básicas de esta escuadra, de este tipo, es que estos lados son iguales, porque son iguales dado a que ha provenido de un cuadrado. Y por lo tanto, esa es una propiedad básica. Por el hecho de venir de un cuadrado, ser la mitad de un cuadrado, es que estos lados son iguales y además, como inicialmente acá había un cuadrado, entonces, y al partirse por la mitad, este ángulo de 90 ha pasado a ser 45, 45. O sea, eso es lo que deben deducir los alumnos y no lo que está diciendo Carlos, que lleva una escuadra y les explica que estos dos lados son iguales y que esto es 45 y esto es 45 y se acabó. Y bueno, lo que dice Milagros también es que ella, más que va a proponer una alternativa, bueno, más que proponer una alternativa, porque sí propone una alternativa acá, ella dice, se dedica a criticar a Milagros, ¿no? Y su alternativa es que llega, dibuja y ahí le explica las propiedades. Entonces, yo creo que lo más apropiado en este caso es lo que hace Elsa, ¿no? ¿Qué docente conseguirá mejores aprendizajes? Elsa, porque está haciendo que el alumno interactúe con un conjunto de aspectos que van a ayudar a crear un andamiaje para que su aprendizaje sea más significativo. Entonces acá marcaríamos la letra A. Vamos al siguiente caso. Dice, para que los estudiantes de primaria aprendan significativamente
a estimar la medida de ángulos, una maestra manifiesta haber seguido la siguiente secuencia didáctica. A estimar, mira, no a calcular, sino a estimar. Acá hay una secuencia didáctica que ha seguido la maestra. Y bueno, acá esa secuencia tiene 1, 2, 3, 4, 5 pasos y finalmente se supone que hay una pregunta respecto a esa secuencia y dice, respecto a dicha secuencia, se dice que, y nos dan algunas alternativas, pero relacionadas a la secuencia. Por lo tanto, tendríamos que analizar la secuencia. Entonces, la maestra comienza así. En el patio de la escuela ubica a los estudiantes formando una circunferencia. O sea, sus estudiantes, todos, como son varios, forman una circunferencia. Luego, algunos de ellos corren alrededor de dicha circunferencia y completan sucesivamente una, media, un cuarto y 3/4 de vuelta. O sea, forman primero los estudiantes y algunos de ellos le va diciendo la maestra, seguro, a ver, usted corre una vuelta. Y el niño corre una vuelta, corra un cuarto de vuelta, corra la mitad de una vuelta o los 3/4 de una vuelta. Entonces está haciendo que intervenga toda su disposición motriz, su disposición corporal de los niños y que comprometan esta disposición motriz, esta disposición corporal o también la relación que van teniendo con el espacio a fin de que ellos puedan internalizar el concepto, la tarea de estimar la medida de ángulos. Luego dice, fomenta que luego por equipos de trabajo les entrega círculos medianos de cartulina para que indiquen en él la extensión de una vuelta, de media, de un cuarto y de 3/4 de vuelta. Luego fomenta que los estudiantes comenten entre pares sus hallazgos. Luego los estudiantes estiman las medidas de ángulos que encuentran en su alrededor, ya sea de una, de media vuelta, de un cuarto, de 3/4, y comprueban dichas medidas aprendiendo a utilizar un transportador casero. Luego, ayudados por el profesor, sintetizan conceptos, notaciones, instrumentos de medición de ángulos, etc. Una bonita secuencia, ¿no? Hacerlos que formen en el patio, hacerlos que corran una determinada extensión de vuelta, entregarles círculos para que ahí grafiquen lo que han hecho ya en una disposición corporal y manejo del espacio en el patio, los hace que comenten entre pares, luego los hace que apliquen lo que han aprendido porque le dice ahora estimen las medidas de los ángulos que hay alrededor y finalmente hacen una sistematización de varios aspectos relacionados con esos aprendizajes. Entonces, respecto a esta secuencia dice, ¿es inadecuada? ¿Es adecuada? Y la C es inadecuada. Tanto la A como la C dicen que es inadecuada, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos parece que es bastante adecuada, por eso vamos a analizar la B. Dice, es adecuada porque se basa específicamente en la secuencia de Van Gil para la enseñanza de la geometría. Y pensamos que esa es la respuesta más apropiada, ¿no? En realidad acá se ha desarrollado esa secuencia que todos los maestros deberían analizar, en todo caso profundizar en estos dos teóricos que hablan del desarrollo del pensamiento geométrico, ¿no? Y nos dan estas fases para que ese pensamiento pueda desarrollarse de la manera más adecuada.
Entonces, en este caso 2, nosotros vamos a considerar que la B es la más adecuada. Sin embargo, analizaríamos también por qué la A es inadecuada. Dice, la respuesta A es inadecuada dado que para enseñar conceptos simples hay que cuidar de no usar estrategias tan largas. ¿No? O sea, aparentemente todavía acá hay un prejuicio. Dice que el concepto de medir ángulos, de estimar ángulos es un concepto muy simple. Y no es tan simple porque, por ejemplo, si uno piensa en las unidades que se utilizan para medir los ángulos, entonces esas unidades no son de uso común, ni de las personas, mucho menos, ni de las personas adultas, mucho menos de los niños, ¿no? Incluso los instrumentos con los cuales se miden ya con exactitud los ángulos, tampoco los estudiantes no tienen claro su manejo, ¿no? Entonces no es un aspecto tan sencillo, por eso es que la A es una respuesta, contiene una respuesta que no es la correcta. Y la C también dice es inadecuada porque mezcla estrategias lúdicas y estrategias cognitivas. Bueno, también es totalmente injustificado, no se puede marcar esa respuesta debido a que es lícito mezclar las estrategias lúdicas y las estrategias cognitivas. Por eso no se va a desestimar la secuencia, ¿no? El caso 3 dice, en la enseñanza de perímetro a estudiantes de primaria pueden acontecer las siguientes prácticas pedagógicas. Práctica 1. Darles únicamente dibujos con medidas de cuadrados, rectángulos, triángulos, etc. Siempre en sus clásicas posiciones para determinar sus perímetros. Es un tipo de práctica pedagógica. Otra práctica pedagógica. Determinar el perímetro de objetos de su entorno utilizando instrumentos de medición arbitrarios y oficiales. Tercera práctica. Entrenarlos, o sea, entrenar a los estudiantes en el cálculo de perímetro de figuras no usuales como la siguiente. Cuarta práctica. No exigirles que acompañen los resultados de sus cálculos con las respectivas unidades de medida, arbitrarias y oficiales. ¿Qué tipo de prácticas en la enseñanza de perímetros se pueden evitar a fin de que los estudiantes no cometan errores? Entonces, ¿qué tipo de prácticas en la enseñanza de perímetros se deben evitar a fin de que los estudiantes no cometan errores? A ver. Debo evitar darles únicamente dibujos con medidas de cuadrados, rectángulos, triángulos, etc. Siempre en sus clásicas posiciones. O sea, la 1 es algo que debo evitar. La 2 no debo evitarlo porque dice determinar el perímetro de objetos de su entorno utilizando instrumentos de medición arbitrarios y oficiales. No debo evitar la 2. No debo evitar la 3 porque sí hay que entrenarlos en el cálculo de perímetros de figuras no usuales como la siguiente. Esta sí creo debo evitar, la 4 debo evitarlo. ¿Cómo no les voy a exigir que acompañen sus resultados con las respectivas unidades de medida? O sea, hay dos prácticas que deben evitarse, la 1 y la 4. La 1 dice darle únicamente dibujos con medidas, ya sea de cuadrados, rectángulos, triángulos, etc. y siempre en sus clásicas posiciones para determinar sus perímetros. Y no exigirles que acompañen los resultados de sus cálculos con las respectivas unidades de medida arbitrarias y oficiales. La 1 y la 4 son dos prácticas
que se deben evitar. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la respuesta C. Veamos el caso 4. Dice, en una práctica de traslación de figuras, acá hay una práctica de traslación de figuras en un cuadriculado, ¿no? Carlos Alberto, estudiante del cuarto grado de primaria, en relación a la figura mostrada, manifiesta que el triángulo de posición A se ha trasladado 3 unidades a la derecha y 4 unidades hacia arriba. O sea, este triángulo de posición A, él manifiesta que se ha trasladado 1, 2, 3 unidades a la derecha y 1, 2, 3, 4 unidades hacia arriba. Ubicándose en la posición B. Su profesora Luisa Valverde propone que para remediar el error de Carlos Alberto, le enseñará lo siguiente. Primero, a denotar los vértices. Luego, a identificar vértices correspondientes. También a practicar el conteo de unidades, cuadraditos horizontales y verticales, de desplazamiento de los vértices correspondientes, lo cual evidencia también el desplazamiento de la figura en su conjunto. Respecto a lo manifestado por la docente Luisa, con propiedad se puede decir que es correcto, es incorrecto, es impreciso para lo que se pretende. Bueno, muy bien, esta pregunta requiere un análisis profundo, interesante, porque acá se tienen que comprender varias cosas, ¿no? Uno de los aspectos a comprender primero es por qué Luis está en un error. Y otro de los aspectos a comprender o a entender, decía que en el análisis, en la solución de esta pregunta, se tiene que hacer 2 análisis. Un análisis consiste en saber por qué el alumno está equivocado y otro análisis consiste en saber por qué la maestra o si las actividades que está proponiendo la maestra son las pertinentes o no. Entonces, el alumno en este caso, Carlos Alberto, definitivamente observamos que está equivocado porque él está percibiendo de manera falsa que este triángulo A, al desplazarse 3 unidades a la izquierda y 4 unidades hacia arriba, se ha vuelto a ubicar en esta posición B, lo cual es falso. Es falso porque hay una falsa percepción. El análisis o el hecho de contar 1, 2, 3 y luego 1, 2, 3, 4, eso no se corresponde con la forma de evidenciar una traslación en este caso. No es la forma correcta de analizar una traslación. Lo que aquí está ocurriendo es lo siguiente, que Carlos Alberto no está identificando correctamente los vértices correspondientes. Por ejemplo, habría que identificar que este vértice, su correspondiente es el de acá. De este vértice, su correspondiente es el que estoy señalando acá, y el correspondiente vértice de este es el que estoy señalando acá. Entonces, el conteo de unidades de desplazamiento se debe hacer, pero entre vértices correspondientes. Entonces, si yo logro identificar cuánto se ha desplazado un vértice correspondiente respecto al original, entonces ese resultado va a ser el resultado del desplazamiento de la figura. Bueno, entonces ya sabiendo que
voy a indicar que este vértice se corresponde con el de acá, entonces vamos a contar que hay un desplazamiento horizontal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la derecha y 1, 2, 3, 4 hacia arriba. O sea, en realidad el desplazamiento ha sido 7 a la derecha y 4 hacia arriba, y no como manifiesta 3 a la derecha y 4 hacia arriba. Entonces, si este vértice se corresponde con el de acá, también vamos a contar que este vértice se ha desplazado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la derecha y 1, 2, 3, 4 hacia arriba. De igual modo, este vértice es correspondiente con el de acá, pero para trasladarse ha ocurrido que se ha desplazado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la derecha y 1, 2, 3, 4 hacia arriba. Entonces, si eso ocurre con los vértices, se garantiza que todos los puntos de esa figura han sufrido el mismo desplazamiento, 7 a la derecha y 4 hacia arriba. Pero eso pasa porque tengamos que hacer una identificación primero de los vértices correspondientes, luego ver cuánto se ha desplazado tanto a la derecha o a la izquierda o tanto hacia arriba o hacia abajo en unidades cuadradas, cuánto se han desplazado esos vértices originales, perdón, esos vértices correspondientes respecto a sus originales. Entonces, lo que piensa hacer la maestra, dice, su profesora Luisa Valverde propone que para remediar el error de Carlos Alberto le enseñará lo siguiente: denotar vértices. Muy bien, a denotar, o sea, ponerle letras a los vértices. Identificar vértices correspondientes, eso es muy importante, si no, no se puede tomar un referente de desplazamiento. También a practicar el conteo de unidades, tanto horizontales como verticales, de desplazamiento de los vértices correspondientes, lo cual evidencia también el desplazamiento de la figura en su conjunto. Por lo tanto, lo que hace la profesora es correcto. Acá deberíamos marcar la alternativa A. Y finalmente, bueno, esta pregunta de acá no debería ser 4, sino debería ser 5, ¿no? Habría que marcar la pregunta de acá para nosotros va a ser 5. Muy bien. Luego dice, para enseñar el área del paralelogramo a los estudiantes de primaria, 3 docentes narran que lo han hecho del siguiente modo. O sea, quieren enseñar el área del paralelogramo y hay 3 experiencias de cómo se ha hecho esa enseñanza. Primera experiencia. Se supone que este docente dice que le da la fórmula, que el área de este paralelogramo es base por altura. Luego pasa a resolver problemas aplicando dicha fórmula y después deja problemas del mismo tipo para que los estudiantes lo resuelvan solos. Segunda experiencia. El profesor demuestra de modo concreto que un paralelogramo es una figura equivalente a un rectángulo. Por lo tanto, rectángulo y paralelogramo tienen la misma área. Bueno, acá hay una suerte de construcción de conceptos y de hacer lo que los estudiantes interactúen en actividades concretas para poder internalizar el hecho de demostrar de que un paralelogramo es una figura equivalente a un rectángulo. Y eso es una experiencia muy significativa para los estudiantes. Sin embargo, la tercera experiencia dice plantear una situación problemática sobre cálculo del área de un paralelogramo. Dicha situación debe ser tal que provoque una disonancia cognitiva en los estudiantes. Luego, aprovechar dicha disonancia para demostrar de modo concreto y gráfico que un paralelogramo se puede convertir en un rectángulo de área equivalente.
Por lo tanto, rectángulo y paralelogramo tienen la misma área. ¿Cuál de las experiencias hará que el aprendizaje sea más significativo? Bueno, lógicamente que la tercera experiencia, ¿no? Porque es una experiencia que inclusive parte de una situación problemática, y en el intento de resolver esa situación problemática es que se plantea toda una estrategia para enseñar que el paralelogramo es una figura equivalente al rectángulo y por lo tanto se va a utilizar la misma fórmula que se utiliza para hallar el área de un rectángulo. Esto es una estrategia muy importante, ¿no? Que todos los profesores cuando enseñan áreas deberían tenerlo en cuenta. Un criterio esencial que se debe enseñar en el manejo de áreas es el criterio de figuras equivalentes. Dos figuras son equivalentes cuando teniendo diferente forma, sin embargo, tienen la misma área. Y en muchos de los casos, haciendo algunas modificaciones a una de las figuras, se da el caso que se obtiene la otra figura, ¿no? En el caso del paralelogramo, que estamos señalando con el cursor, y el rectángulo son dos figuras equivalentes, porque basta con mover este triángulo que está a la derecha, moverlo a la izquierda, ubicarlo en esta posición, para que este paralelogramo se convierta en un rectángulo. Por lo tanto, si son dos figuras equivalentes, cuya demostración se hace por traslación de un sector del paralelogramo en este caso para convertirlo en rectángulo, se llega a la conclusión de que ambos se manejan con la misma fórmula. Entonces, aquí la experiencia más relevante y que por lo tanto generaría aprendizajes más significativos sería la alternativa C, la tercera. Bueno, como siempre les damos las gracias por habernos atendido y esperamos pues que el análisis de estos casos también hayan contribuido a mejorar su experiencia pedagógica. También esperamos que a raíz de lo que vamos explicando o a raíz de lo que vamos compartiendo, también entremos en un proceso en desaprender, ¿no? Lo que algunas cosas hemos aprendido de un modo inadecuado, o lo que Restrepo decía, vamos a hacer una deconstrucción, decía, ¿no?, de la práctica para volver a reconstruir la práctica. Esperamos pues que eso esté ocurriendo y nos veremos en una próxima sesión para poder seguir compartiendo estas experiencias tan valiosas. Muchísimas gracias.